Pasamos a un segundo capítulo sobre el nacer. Maestro, ¿cuál es el resultado del adulterio? ¿De qué? Del adulterio. ¿Por qué las jerarquías castigan tan severamente este pecado? Dicen, todos los pecados serán perdonados menos contra el Espíritu Santo. El adulterio es el pecado más grande que nosotros podemos cometer, puesto que es el pecado contra el Espíritu Santo, y ese pecado no se paga con los tres factores. Es el único que no se paga con los tres factores, porque el iniciado tiene que venir a pagar aquí en carne viva ese pecado contra el Espíritu Santo, sea que el iniciado llegue a cierta etapa evolutiva y queda estancado cuando ya le sale el karma contra el Espíritu Santo, puesto que en un momento el iniciado quiere dar su último paso ya para llegar a la liberación, porque ese se lo dejan de último a uno. ¿Qué pasa? Entonces tiene una esposa o una sacerdotisa que no se presta para practicar el arcano. Entonces queda entre dos espadas el iniciado. No puede practicar con la esposa porque no le presta, no puede buscar otra. Ese karma varía mucho, puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, eso varía mucho de acuerdo al mal uso que ha hecho uno, o sea, el adulterio que ha cometido uno aquí en la vida. Porque fíjense que es un paso que lo tranca al iniciado de una vez, queda estancado hasta que humildemente tenga que pagar ese karma. Uno tiene que conservar la humildad y hacer la voluntad del Padre. No puede abrirse paso por otro lado, queda estancado ahí hasta cumplir su lapso de tiempo que le han asignado para pagar ese gran karma. Maestro, ¿de qué depende que la esposa quede encinta, aun si están pidiendo protección a la Madre Divina? Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie, puesto que un escape de un espermatozoide puede generar un hijo sin haber acto de comunicación. Entonces no podemos irnos a señalar mal, porque un escape lo tiene cualquiera. Practicando la transmutación puede haber un escape de un engendro. Son cosas que vienen de arriba por abajo, de las jerarquías superiores, para engendrar un hijo que viene a cumplir tal o cual misión aquí en el mundo tridimensional. O sea que eso no es un acto de comunicación, sino un escape. Creo que eso es lo que dice. Maestro, en caso de que un cónyuge tenga pocas horas de descanso, ¿Cómo? Que un cónyuge tenga pocas horas de descanso y sea difícil trabajar en la madrugada, ¿es posible practicar en otro momento el arcano? Se ha aconsejado siempre la madrugada, después de la 1 de la mañana, puesto que ya el organismo está completamente descansado. Si se hace en el comienzo de la noche, el problema es que hay cansancio, la energía está cargada de otros hidrógenos más pesados y puede haber una caída sexual. Por eso se aconseja en la madrugada, ya el cuerpo se ha recuperado, ha descansado y la energía ya ha normalizado. Entonces, por eso se aconseja la madrugada. Una dama con un solo ovario puede practicar la muerte del ego en el arcano, puede crear cuerpos. Ya cuando falta un órgano de estos, queda deficiente para crear cuerpos solares. O sea que esa dama, en esas condiciones, tiene que trabajar con 2 factores, porque el nacer
no se le permite, puesto que ya hay una deficiencia. Entonces, pero sí puede trabajar con el sacrificio por la humanidad y la muerte, puesto que hay agregados psíquicos que no son tan fuertes y con la petición a la Madre Divina alcanza a eliminar algunos defectos más débiles y siempre eso es ganar terreno. O sea, no se puede decir que esa dama se va a estancar, no, se estanca si no practica. Si no pide a la Madre Divina, pues queda estancada. Pero si ella puede aplicar la muerte en marcha, pidiéndole a la Madre Divina, y muchos agregados psíquicos alcanzarán a morir. Maestro, ¿se debe explicar la práctica del arcano a una pareja de fase A si ellos ya conocen los libros y lo piden? En la fase A se puede explicar, porque a mí me ha sucedido mucho en viajes internacionales, de que hay personas de fase A ya han leído algunos libros o les han comentado y le hacen esa pregunta a uno en la fase A, debe explicarla bien explicada, para que esas personas, si quieren, empiecen verdaderamente a vivir lo que es la transmutación. Maestro, ¿es recomendable adoptar niños ajenos? No se recomienda la adoptación de hijos ajenos, puesto que cada uno de nosotros traemos nuestro propio karma a este mundo. ¿Qué sabemos si ese niño trae un karma bien grande? Y al adoptarlo uno, entra uno a pagar también ese karma. Es algo incomprensible, porque dirían ustedes, falta de caridad. Pero tenemos el otro resultado, que es el karma, con que cada uno de nosotros venimos a pagar. Si el niño está pagando karma y la pareja que lo adopte, pues entran a pagar el karma más adelante con él mismo, porque con él mismo le van a aplicar la ley. Entonces, es echarse una carga uno más encima sin necesidad. Es como algo parecido. Si hay un mendigo en la calle pidiendo hambre, pidiendo comida, y ustedes se lo llevan para la casa, les dan comida, dormida, arreglo de ropa, lo tienen bien, están metiéndose en un camino peligrosísimo, porque el mendigo no está ahí porque sí, sino es que hay una ley que le está cobrando, y al meterse a interrumpir uno esa ley, pues es castigado también, con el mismo mendigo lo castigan a uno. A ver, que son dos preguntas o dos respuestas casi de lo mismo, pero para que usted vaya teniendo un poco de conocimiento sobre lo que es el karma. Maestro, la mujer queda imposibilitada para trabajar en el segundo factor cuando extrae los ovarios. Bueno, ese ya está. Ya quedó. Y cuando extrae la matriz, igual. Cuando cortó o ligó las trompas de falopio, igual. Estas personas quedan imposibilitadas para los trabajos de cadenas, prácticas, etc. No vamos a llevar las cosas a extremos. Esa señora puede trabajar en el tercer factor, que es sacrificio por la humanidad, y puede pedirle a su Madre Divina también ayuda para eliminar ciertos agregados psíquicos. No vamos a ser extremistas, sino miremos las cosas ya de una forma por varias caras. No vamos a llevar al extremo, porque en realidad causa uno daño con eso. Mucho se puede hacer una señora que está operada, mucho puede hacer por sí mismo, porque tienen las puertas abiertas siempre para trabajar y luchar. Gracias, maestro. ¿Cómo diferenciar una pausa magnética? ¿Una qué? Una pausa magnética Ajá. de una impotencia sexual.
es muy notorio que una pausa magnética no se prolonga tanto. En cambio la impotencia sí se prolonga. O sea, es por tiempo casi indefinido si no se hace remedio. La pausa magnética es de corto tiempo. Luego en eso se diferencia lo que es la impotencia a la pausa magnética. Maestro, ¿a qué se debe la pérdida de estímulo en la relación sexual de las parejas? Hay algo que he visto y que en realidad la mayor parte de parejas no saben convivir. La caricia o la carexia es indispensable en todas las parejas, tengan el tiempo que tengan de casados, porque las caricias o carecias, como se le dice, van alimentando aquella chispa del amor que debe existir en las parejas. Entonces, de modo es que la caricia es indispensable en las parejas. Pueden tener los años que tengan, no importa. Siempre eso sostiene a las parejas. No viene frialdad ninguna. Se terminan muchos conflictos con las caricias. De modo que eso lo recomiendo para conservar las parejas, ese equilibrio. Gracias, maestro. ¿Quién ayuda al iniciado en el ascenso del Kundalini? ¿Quién ayuda al iniciado al ascenso del Kundalini? Siempre cuando se trata ya de la transmutación de la energía del Kundalini, es la Madre Divina la que se entiende para ascender el Kundalini, despertarlo. La Madre Divina siempre es la que procede de ese campo. El venerable maestro Samael dice que no debemos derramar el vaso de Hermes, pero alerta sobre los riesgos de trabajar sin conocer bien el cuerpo de doctrina y sin cambiar su manera de pensar y sentir hasta que se haya logrado esa condición. ¿Qué se debe hacer con las energías? Cuando no hay educación sexual, no han entendido los estudiantes bien el proceso, hay peligros en cuanto que pudiéramos en la práctica de transmutación o de la unión de la pareja mal hecha puede traer malas consecuencias. ¿Cuáles son? Que la energía, si llega uno al abuso, a la alteración demasiada, entonces esa energía puede que uno se retire a tiempo, pero no sea transmutado, y entonces la energía se riega por el organismo, quemando algunos conductos o canales que corresponden a la parte etérica o astral y causar algunas dolencias en el organismo. De modo que hay que tener mucho cuidado. Siempre en la parte de la sexología se debe estudiar y comprender muy bien para no correr estos peligros. Muchas gracias. Maestro, ¿cómo se define el sexo normal? ¿Admite el derramamiento seminal o no? Ha habido mucha falta de entendimiento sobre esta categoría del sexo, y la realidad del sexo normal es la persona común y corriente que no sabe transmutar su energía, en fin, una gente común y corriente, como decía el maestro Vicente y toda la gente. ¿Sexo qué? Normal. Es el sexo normal. Suprasexo, ya los alquimistas, los que hemos aprendido a manejar y a manipular nuestras energías
para crear nuestros cuerpos, suprasexo, infrasexo, los homosexuales. Maestro, ¿es posible crear los cuerpos solares sin morir? Una pregunta buena. Cualquiera puede crear sus cuerpos solares, hasta el cuerpo mental puede llegar a crear los cuerpos solares sin morir, pero tenemos el resultado negativo de eso, que es el janamusi. Entonces se convierte uno en un demonio depravado, corrompido. De modo que lo mejor es trabajar con equilibrio, que la muerte vaya ligada al nacimiento, y así va uno ascendiendo positivamente sin correr el peligro de volverse un hanamusi. Maestro, un individuo que fornique conscientemente, soltero o casado, ¿qué le sucede internamente? Bueno, esa pregunta me parece que da cabida a dos respuestas, puesto que no está bien hecha. Me está preguntando de un estudiante o de una persona externa. Bueno, el estudiante, sea soltero o casado, recibe su castigo, porque doble castigo, puesto que ya tiene conocimiento de lo que es la castidad y de lo que son las leyes kármicas que castigan todos los hechos que ya hace uno a conciencia. Quiero tomar un poco de agua, que ya vamos a pasar a otro capítulo. No, démosle. El siguiente capítulo es sobre la muerte. Que hubiera un cafecito por ahí. Muerte mística. Maestro, ¿qué pasará con aquellas personas que trabajando no han eliminado parte del ego, el 50% que se requiere para ser liberados de la gran catástrofe? He visto, he examinado muy detenidamente el estudiantado gnóstico, el por qué no se ha llegado a la muerte. No se ha dado comienzo. Entonces, la base fundamental de nosotros para poder ir rumbo al éxodo, o sea, eliminar el 50% del ego. Resulta que no es culpa de ustedes, ahí en ese campo me culparía yo, que no se ha implicado más detenido lo que es la muerte, cómo debe empezar el estudiante para empezar el trabajo de la muerte. Resulta que se les ha enseñado a ustedes trabajar con la muerte, que nos es detallado, y he visto el error en mi persona. No hablemos de nuestro Samael, porque nuestro Samael tiró su enseñanza. Ahora a nosotros nos toca vivirla y esminuzarla, lo que estoy haciendo yo en estos momentos, esminuzando lo que el maestro Samael nos enseñó para beneficio del movimiento gnóstico y de la humanidad. Resulta que nosotros empezamos a trabajar con la muerte, queremos acabar 3, 4, 5 agregados psíquicos, hoy trabajamos con uno, mañana con otro, pasado con otro, y así jamás se llegará a empezar con el trabajo de la muerte. Hay que cada uno nos hacemos un juicio, cuál es el elemento psíquico, sin caridad ninguna vamos a juzgar, porque tenemos que juzgarnos con vara de hierro. No miremos sino el agregado psíquico que más nos perjudica, que más aflora, que nos maneja. Y empecemos la batalla contra ese agregado psíquico hasta exterminarlo diariamente, hasta que lo terminen, no importa el tiempo que se lleve. Pero si seguimos mariposeando con uno y con otro, los resultados tenemos que hasta ahora en el examen de la muerte, pues no se ha visto ningún resultado. Entonces, afanado yo por eso, hice la investigación del trabajo, cómo se estaba haciendo, y la realidad es que ahí me culpo yo por no haber explicado este detalle. Siempre debe ser un solo elemento psíquico el que va a trabajar uno
A los demás les aplica la muerte en marcha, mientras uno continúa trabajando con el que ha elegido uno para eliminar. Gracias, maestro. Está bueno. No, ese no sé. Es que ese es solo para la grabación del cassette, creo, de los vídeos. No. Se nos quedó una pregunta de cuánto tiempo debe una mujer amamantar el hijo y cuándo puede reanudar la transmutación. La voy a hacer. Ahora está bueno. Se me había quedado una pregunta de la parte del nacer y se la voy a hacer al maestro. Maestro, ¿cuántos meses debe la mujer amamentar a un hijo y cuándo puede reanudar la práctica del arcano? Todo está sujeto. Hablando cerquita tal vez. Todo está sujeto al tiempo y a las circunstancias. El maestro enseñaba que al año, pero vemos, la verdad es que el tiempo acelera y necesitamos pues continuar nuestro trabajo. Digo que 6 meses es suficiente cuando ya el niño empieza a poder comer otros alimentos diferentes para que seque la leche rápido y ya pueda entrar a la alquimia. Sin secar la leche no se debe practicar el arcano. Se debe tener en cuenta eso. Porque si se practica antes, pues sería una forma muy acelerada. 6 meses es suficiente para que el niño se le quite el seno y siga alimentándose de otras maneras y la mujer espere que se le seque la leche. Venerable maestro, usted dice que en la meditación solo el 3% de esencia libre va a los mundos superiores. Entonces, ¿qué quiere decir el venerable maestro Samael de la psicología revolucionaria cuando dice que la esencia en meditación se escapa inmediatamente del ego? La verdad es esta. Uno en la meditación ocupa el 3%, porque eso es lo que le sirve a uno en la meditación, o se lo va a rescatar. Pero tenemos la conciencia que no está atrapada ahí, o sea que se libera, porque el ego queda en su mundo, o sea en la quinta dimensión, porque de la quinta dimensión no puede pasar el ego. Entonces, esa esencia se une para llegar a su mundo, que es el mundo causal, donde ya se convierte en un alma consciente. Se le dice turilla. Turilla quiere decir conciencia continua. Cuando uno llega al mundo causal, hay fiesta, hay música celestial, grandes jerarquías lo felicitan a uno por un triunfo que es despertarle la conciencia a la esencia. Entonces allá está la conciencia unida. No quiere decir que seamos un 100% de conciencia, porque tenemos que advertir que dentro de esa conciencia está el yo conciencia. Pero sí trabaja uno allá muy conscientemente, capaz de investigar todo lo que uno quiera dentro de esa dimensión que es la sexta. Creo que eso quede claro. Ahora, no quiero pues, querer contradecir al maestro, porque no lo estoy contradiciendo, sino afirmando, explicando lo que a mí me consta dentro del camino. Yo todavía quiero pedir una vez más a los hermanos que están usando el radio que lo pongan todavía un poquito más pasito, más bajo, porque todavía está interfiriendo la grabación. Muchas gracias. Llame a la fiscalía y que lo coordine el radio y que... No, es que la misma traducción que están haciendo para los
son diferentes idiomas. Como se está haciendo diferentes traducciones, entonces una interrumpe con la otra y eso es lo que es el problema. Pero entonces se le agradece la... Empatamos mucho tiempo y nos colgamos de trabajo. Maestro, de acuerdo con sus orientaciones, las prácticas que se realizan en la sala de meditación son prácticas de tipo místico. Entonces, en esa sala no se deben realizar prácticas para eliminar el defecto. No, porque hay dos fuerzas en acción que chocan, la mística y la revolucionaria. Dense cuenta ustedes, por ejemplo, esa enseñanza la recibí en un templo con el venerable maestro Samael. Fuimos a una ceremonia de jerarquías, había puras jerarquías ahí. El real ser de Samael estaba oficiando nada menos, con una seriedad, pero dulzura a la vez, porque ellos muestran las dos caras, la dulzura, el amor y la rigidez. Pasó la ceremonia y salieron todo el mundo afuera, todo el mundo era en oración, en mística, pero verdaderamente una mística profunda, no como la que hacemos nosotros aquí, un simulacro. Allá es todo el mundo en meditación, en profunda meditación. Cuando salió todas las jerarquías, yo me quedé con el bodhisattva del real ser de Samael dentro del templo porque él estaba hablando con otra jerarquía. Entonces yo me quedé esperándolo ahí para salir juntos. ¿Cuál fue la sorpresa cuando salíamos y encontramos vacilándose entre jerarquías afuera? Entonces el bodhisattva del maestro Samael me miró así, asombrado. Yo miré aquella cosa normal y vi que era una enseñanza que nos estaban dando. Pero claro, la enseñanza directamente para el bodhisattva del maestro Samael. Yo cogí mi parte que tenía que coger porque es lógico. En la mañana me dice el maestro, ya físicamente me dice, ¿cómo te pareció jugar con lo de noche? Le dije, maestro, yo vi una cosa normal, puesto que yo tengo el defecto, le dije, de que a mí me gusta vacilar a la gente, charlarme con todo el mundo, en fin, y usted no. Entonces, esta enseñanza fue directamente para usted, pero yo cojo mi parte, porque yo estaba luchando contra ese defecto que me decía la gente, hasta la gente me decía que yo no tenía seriedad, porque me gustaba charlar, soy un tipo alegre, en una palabra alegre. Entonces, yo estaba luchando por desintegrar ese defecto. Cuando allá en ese defecto de la enseñanza que estoy diciéndoles o narrándoles, vi que no era un defecto, sino más bien una virtud. Entonces, maestro, a usted le toca aprender o empezar a vacilar, no digamos cuentos o chistes groseros. Hay muchas maneras de vacilar uno sin lastimar uno a nadie ni nada. Entonces, porque le dije yo, usted con su cara de machete, así, porque me hablaba así con esa carota que usted mantiene, llega un estudiante a hacerle una pregunta, pero con solo ver la cara a usted, ya hasta se le olvida, o le da miedo o temor. Entonces usted, esta enseñanza directamente para usted, para que cambie y cada cosa en su lugar. Dijo verdaderamente que sí, y la señora dijo, eso es correcto. Pero cada uno tenemos nuestro modo de ser muy diferente. Él no nació para charlar, para vacilar, él nació como era, es de la fuerza, rígido, fuerte. Entonces las charlas de él pues, no le servían, los vacilones a él no le servían. Eso es todo, entonces, referente a esa pregunta, estoy haciendo esta narración. Maestro, ¿qué significa despertar en el mal y para el mal? Cuando uno no ha muerto
o sea, el Hanamusin, nace y despierta del mal y para el mal. Es el Hanamusin. De modo que ellos tienen sus facultades negativas, despiertan poderes negativos y todo lo utilizan para el mal. Un Hanamusin hace eso. Maestro, los defectos de la masturbación, adulterio, fornicación, ¿son defectos que debemos estudiar cada uno por separado o acaso debemos tomarlos como si fueran una parte de la misma lujuria y trabajar únicamente con la lujuria? La verdad es esta, que son ramificaciones de la lujuria. Esto es como un árbol que tiene su raíz principal y sus derivados. Entonces, si vamos a acabar con la lujuria, debemos irnos a la raíz principal. Después, los derivados pierden fuerza y a la vez le queda uno más fácil para ir eliminándolos, desintegrándolos. Pero todo este trabajo nos toca la raíz principal y sus derivados, sus ramificaciones, acabarlas, hasta la misma sombra de la lujuria.